Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas al podcast de Ruso con Kasia. Aquí estamos hablando de cómo aprender ruso en unos meses y hablarlo con confianza. Y en este episodio, pues el último día de estos lives ya, y en este episodio hablaremos del por qué empezar a aprenderlo ahora, ¿ya? Почему сейчас? Это наша сегодняшняя тема, ¿ya? Es una pregunta que uno no siempre se hace. O sea, yo, por ejemplo, si empiezo a aprender, como que igual siempre tengo esa posibilidad de decir, oh, mejor empieza el lunes, ¿no? Y no ahora. Por favor, alguien me escribe si se escuche bien, si está todo bien, ¿ya? Les mando saludos a todos. Entonces, voy a empezar con una historia. En uno de los primeros lives había mencionado a un chico, se llama Walt, no sé si me está viendo ahora, pero es un peruano que ha vivido muchos años en Australia, entonces habla mejor inglés que español, pero igual viene de Latinoamérica y pues yo tuve como una clase individual, digamos, una like a consultation en inglés sería, en español, bueno, no sé, como consulta, pero no es la palabra adecuada. Entonces me preguntaba si él iba bien con el ruso, si como que qué es lo que tenía que cambiar para hablar más rápido. Y era en, creo que los fines de mayo, como al principios de junio. Entonces, hace 3 meses y medio. Entonces, tuvimos esta llamada y él me comentó que, bueno, ya tenía sus clases con una profesora rusa, ya avanzado, no sé, había aprendido por, no sé, 2 meses, por ejemplo. Y entonces lo que hicimos, él habló y yo le comenté, pues, qué es lo que decía bien, que no, y cuál debería ser su enfoque para llegar a un nivel fluido ya lo más rápido posible. Y él me dijo, aquella vez, él me dijo que, bueno, tengo planificado ir a Rusia para practicar el ruso. A ver, y yo en plan, ¿qué? ¿Está en Australia? Y en aquel entonces las fronteras estaban aún más cerradas que ahora, porque ahora ya vienen algunos ya estudiantes extranjeros por ahí, pero es que en mayo parecía imposible. Yo no sé cómo lo hizo, pero le pregunté cómo le iba en unas semanas, entonces si le iba bien o no. Y, y luego no le contesté una vez, entonces le escribo una segunda vez y digo, oh, perdón, no te dije nada, nada. Y digo, ¿qué tal el ruso? Y él me dice, bueno, bien, que estoy en Moscú. Imagínense que llegó a Moscú hace 2 meses, creo, y ya estoy viendo sus historias ahora mismo. Sí, este peruano australiano que está ahora mismo en Rusia para aprender a hablar ruso. Y para mí, o sea, yo sé que aprender idiomas es posible si uno intenta y trabaja y como que está motivado, pero su ejemplo para mí es espectacular porque, o sea, ya mayo, bueno, junio, julio, agosto, septiembre, menos de 4 meses. Y yo hace 30 minutos vi su historia de Moscú, que él estaba corriendo por la ciudad y estaba hablando en ruso. Estaba comentando lo del tiempo, tiene 3 historias, los 45 segundos hablando en ruso. Hizo un par de faltas de gramática, pero es que ya habla. Y una frase me pareció demasiado rusa. En un momento dijo que no me voy a quejar del tiempo, una cosa así, y sonó muy ruso. Entonces, le sirve vivir aquí y como me comentó ahí también que su estrategia era pues estar participando todos los días en algunas actividades para hacerte, o sea, hablar, ¿no? Y no estar como encerrado en tu departamento, sino que de verdad venir para practicar. Y yo no, cuando me dijo que se iba a Moscú con un nivel, bueno, no cero, pero como muy básico, yo de lo que, o sea, pensé que, bueno, suena loco, porque
como que si tú todavía no puedes hablar, es muy difícil hacerte como que hablar con la gente, con tus frases básicas, no tener vergüenza y no perder tiempo, ¿ya? Porque si no, lo dices rápido en inglés y ya está. Entonces, muchísima gente que viene a Rusia y piensa que va a aprender ruso, cuando se entera que, bueno, no es tan fácil como cualquier idioma, luego de repente deja de hacer eso, ¿ya? Y dice, oh, no, mejor paseo por la ciudad, ¿sí? Una cosa así. Pero él, creo que, no sé, hizo aún mejor que yo en ese sentido, porque yo nunca me fui a Francia para aprender francés y quizás debería. Y nunca estuve en Inglaterra o Estados Unidos para practicar mi inglés, pero toda la vida estoy aprendiendo inglés. Uh, no sé, yo no estoy hablando de viajar, de repente viajar a Rusia, pero estoy hablando del enfoque y de los resultados en meses, porque han pasado, bueno, 6, 7 meses que él empezó desde cero, ¿ya? Y en esta pequeña clase que tuvimos con él, yo le di, bueno, mis recomendaciones y tal y tal y tal, pero él estaba segurísimo, me decía, bueno, yo quiero tener un nivel avanzado de hablar ruso. Que él no tenía esas dudas que yo tenía, porque, oye, oye, tú no sabes quién qué te estás metiendo, ¿no? Es ruso, no es, no sé, el idioma de Malasia, que no tiene gramática, no es tan fácil. Pero ya estamos viendo que le va bien. Привет, sí, quien está llegando, всем привет. Entonces, ¿por qué hay que empezar ahora? ¿Por qué no hay que esperar? Porque igual eso toma tiempo, ¿sí? La respuesta es que como que ya, si ya estás en el camino del desarrollo personal, ya siempre como que uno tiene esta sensación de estar perdiendo tiempo y no haber hecho lo suficiente hoy para llegar a los resultados que tú quieres. Y bueno, eso nos pasa, ¿sí? Y, y claro, si tú lo piensas ahora y tienes un objetivo, ¿ya? Normalmente, si quieres hacer las cosas bien, siempre es mejor tener un plan que no tener un plan, ¿ya? Luego la gente dice que, oh, mejor no voy a planificar nada, que nada al final sale como tú planificas. Pero la realidad es que si tú tienes un plan, seguramente obtendrás resultados mejores comparando con, bueno, si no tienes ningún plan. Porque si no tienes ningún plan, bueno, hoy estás cansado, mañana tienes cosas que hacer y el ruso está por ahí, olvidado, ¿ya? Y tus sueños están por ahí también. Y ya de repente tú dices, bueno, quiero vivir una vida más tranquila, ¿ya? Y no, no, bueno, es como un paso detrás y no queremos eso. Y sí, igual me pasó a mí y no soy un buen ejemplo, ya aprendemos el uno del otro. Y yo lo que estoy haciendo hasta ahora, sigo con mis rutinas de idiomas y sigo viendo series cada día, sigo haciendo el Duolingo y tal, pero en un momento pensé que debería hacer algo más y quería empezar con algún curso en francés para llegar a un nivel C1 o ya aún más avanzado, ¿sí? Para hablar ya aún más tranquilamente. Y lo pienso ahora en septiembre, y si hubiese aplicado, imagínense, si hubiese aplicado ahora, 3 meses, pues hasta el año nuevo más o menos, el año nuevo ya tendría un resultado mejor. Pero ahora no lo voy a tener porque no he aplicado. Y voy a empezar quizá en enero otra vez como nosotros hacemos ya, bueno, mañana mejor, sí, empiezo una vida mejor, pero la realidad es que si no haces algo es porque no quieres. Y hay que acordarse de que queremos, ¿sí? Porque es una vida nueva, nuevos amigos y ya, viajes y ya, y tú te vuelves más saludable, más inteligente, tú pues puedes crecer como persona, conoces más cosas, ves tu vida de un punto de vista distinto porque ya no eres el mismo, ¿sí? Ya no es solo, bueno, ya lo haremos mañana, ya, claro. Ay, 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 ay. No, 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 no. Es que no sirve, ya. Es como engañarse a ti, engañarte a ti mismo.
¿sí? Que va a pasar un día, no, se hace rápido esto. Да, всем привет, кто тут приходит. Y bueno, estamos hablando del ruso ahora mismo. ¿Y por qué ruso? ¿Por qué tiene que ser ruso y no chino? Si quieres, aprende chino, pero el ruso es que primero tiene ciertas ventajas culturales y como que se parece al español, lo estoy diciendo cada día, pero se parece. Ya la gramática, la lógica es comprensible, ¿sí? El chino es otro planeta y ruso es bastante parecido. Y luego es uno de los 7 idiomas que se hablan en Europa, ¿sí? Y siempre hay más oportunidades de trabajo y tal y tal y tal. Pero yo creo que el punto principal, ¿por qué ruso? Bueno, para algunas personas va a ser, no sé, razones personales. Y puede ser cierto, ¿sí? Porque igual sé que en Rusia la gente en general se esfuerza mucho para crecer, para lograr cosas, ¿ya? Entonces cuando alguien viene a Rusia y ve a, pues, no sé, alguien que habla español perfectamente o habla otros idiomas de repente o es una ingeniera que se ve como una modelo y es difícil de creer porque de verdad uno está esforzándote en promedio, somos personas bastante interesantes, ¿ya? Y con el frío tenemos más ganas de trabajar y de, no sé, hacer deporte también, pero lo que sea. Y entonces puede ser tu razón. Pero yo, como en general, para mí, yo creo que aprender ruso um, te distingue, ¿sí? Te hace especial en el mercado, en el, no sé, en la comunidad, en el país, como el trabajo, donde sea, porque hablar inglés puede cada segundo, ya en Rusia, igual, de alguna forma, pero lo hablan. Y ruso, no. Ruso todo el mundo piensa, uy, 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 es difícil, demasiado difícil. Pero si tú empiezas a hablar en frente de alguien, claro, wow, sí. Y si llegas a un nivel que todo el mundo quiere que un ruso te pregunta algo y tú puedes contestar, ahí queremos llegar, ¿ya? Y que suenes parecido, que suenes convencido de que estás hablando bien, es a donde queremos llegar nosotros. Y igual lo estoy viendo con mis alumnos y lo estoy viendo porque mi proyecto, yo no sé si tienen idea de eso, pero voy a decir 2 palabras de eso. Да? 2 слова про это, про мой проект. Мой проект называется Turu. Bueno, mi cuenta de ahí, de Instagram, se llama katia.2ru. Y es el proyecto que yo creé hace 3 años. Es una agencia para extranjeros que viven en Rusia. Los pisos, viajes, fiestas, sí, el transiberiano. Y, y por eso siempre estoy en contacto con muchísimos extranjeros. Y a veces antes de la pandemia, hacía este intercambio de idiomas, se llama Language Exchange. También lo utilizaba. Oh, nunca lo mencioné. Dios mío, claro, es gratis y es súper útil para practicar el hablar, ¿sí? Y yo lo hacía, por ejemplo, con los franceses que vivían ahí en San Petersburgo, porque ya no necesitaba, antes lo hacía con el chino, con español no creo que nunca lo hice, pero debería haberlo hecho. Bueno, yo le enseño ruso, él me enseña francés. Y, ajá, sí, ya voy a leer los comentarios un poco más tarde. Y así yo veía cómo aprenden ruso, todavía no era profesor, pero yo veía que les daban textos súper difíciles y que les costaba mucho, ¿ya? Y como que sé por qué lo hacen, ¿sí? Sé gente que ya sin estos language exchange, pero sus métodos en la universidad o donde sea, llegaban a un nivel cuando pueden hablar. Hay muchos italianos también, italianos que hablan bien, y es gracias a, bueno, que trabajaban bastante para llegar ahí. Y
pues ellos lo hacen para, dicen, voy a tener un mejor trabajo, va a ser más fácil encontrar un trabajo para mí, quiero trabajar en Rusia por unos años, siempre se ve como algo especial, ¿sí? Y, y yo siempre estoy viendo ejemplos. Algunos de ellos pues, han participado en mis masterclass acá en San Petersburgo, otros están aprendiendo por su cuenta, pero solo miran mi blog, que antes era en inglés también, que hablo inglés un poco, y les va bien, ¿ya? Tengo muchísimos ejemplos de eso, pero cuando estamos viendo algo, alguien habla ruso, habla fluido, ¿sí? Y sabemos que como que no tiene sentido tener envidia, no tiene sentido pensar, oh, pero ¿cómo llegó ahí y tal? Porque se trata de tiempo, ¿sí? Es como ver un blogger de, no sé, 10 millones de seguidores. Decir, oh, pero ¿cómo lo hizo? Pero es que estuvo invirtiendo su tiempo durante los últimos 6 años seguramente en eso. Entonces tú si empiezas ahora, pues puedes estar sin, bueno, no tener que trabajar en unos 5 años, ¿ya? Y, por ejemplo, ganar dinero de la misma manera. O, bueno, empezar a aprender ruso y de repente en 5 años ya estás viajando por el mundo y conoces la gente rusa ahí o trabajas con programadores rusos, qué sé yo. O sea, donde sea hay rusos y, y son inteligentes. Si van a vivir a Estados Unidos es porque quieren crear sus proyectos ahí. ¿Saben? Hay un hombre, uh, tiene su apellido como Dabrikov, no me acuerdo. Les voy a dar su enlace, pero él está viviendo en California, bueno, en la Silicon Valley, ¿sí? Y él se fue de Rusia hace unos años y uno de nuestros periodistas más famosos de YouTube tuvo una entrevista con él hace un año. Y él fue una de las pocas personas que crearon la aplicación de YouTube. Él se encargaba del proyecto de la aplicación de YouTube. YouTube, ustedes miren YouTube. Yo cada día utilizo esta aplicación en mi móvil. Todo el mundo está utilizando esta aplicación y nosotros llegamos a saber que esa persona es rusa. Bueno, no vive en Rusia, pero es igual, él habla ruso. Y pues tú puedes participar en este tipo de proyectos si pues, tú le puedes escribir en ruso, por ejemplo, ¿ya? Le estoy hablando así. Pero así pasa, ¿ya? Con los contactos uno encuentra posibilidades, oportunidades súper buenas en la vida. Si aprendes ruso, ¿tienes o no tienes la opción de vivir acá? ¿Y para quién? ¿Para qué hacer eso? Pues claro, depende de qué país vengas, pero Mari Laura, por ejemplo, la chica que estudia acá, vino de Costa Rica. Ella hasta ahora está como medio sorprendida, está siempre, wow, así. Dice que comparando con su país, aquí tienes la historia en cada esquina, la arquitectura, o sea, el tamaño de las ciudades. Por el primer año vivió en una ciudad un poco más pequeña, que es como el segundo nivel de la ciudad, digamos, en Nizhny Novgorod. Y, y wow, si yo me imagino a un extranjero de repente, que a veces hay casos tan raros, lo juro, a veces le mandan como para estudiar ruso, te pueden mandar a una ciudad que sea muy pequeña. Entonces, un hombre, me acuerdo de Dubai, ¿se imaginan Dubai? Pues él estaba estudiando en Voronezh, una ciudad perdida ahí. Yo no quiero ir ahí porque no es interesante para mí. Ya, él vivió ahí siendo extranjero, tiene que ser un shock, pero va a ser para toda la vida. Y luego se mudó para acá a San Petersburgo. Ella, a Mari Laura, se mudó acá a San Petersburgo y pues nada, que ahora está viviendo en la segunda ciudad más importante de Rusia, está obteniendo un diploma ruso y bueno, no sé si se va a quedar acá, pero ya podría vivir en Europa, en donde sea, con ya este, este puntazo en su currículum, ¿sí? Um, y claro, si hablamos de ruso, ¿ya? Y que, porque hay que empezar lo más antes posible, es que son muchas palabras nuevas igual, ¿ya? Porque
de repente algunas palabras, boom, y son parecidas, suenan igual, pero otras, aparte de ser distintas, se pronuncian de una manera más difícil, ¿sí? Que igual al principio todo lo que no conocemos nos da miedo y como que no nos sentimos muy bien y nos da susto. Y luego cuando tú has visto esta palabra ya, no sé, 50 veces, ahí sí, ahí pues, y queremos llegar ahí, queremos sentir que comprendemos lo que está pasando. Bueno, a ver, les voy a leer un comentario en ruso que tengo aquí, a ver si alguien entiende algo. Привет из México. Вообще-то México по-русски Мексика. No México, sino que Méxica en ruso. Y un mexicano, мексиканец. Мексиканец. Окей? Я надеюсь поехать в Россию в следующем году. Te has olvidado una letra. В Россию. Я надеюсь поехать в Россию в следующем году. Espero ir a Rusia el año que viene. Как ты думаешь, стоит ли посетить маленькие города? ¿Qué piensas? Si vale la pena visitar ciudades más pequeñas. Конечно, чтобы познакомиться с людьми, algo así como la Rusia profunda. Чтобы познакомиться с людьми, para conocer gente. ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Se irían a Voronezh o a Nizhny Novgorod si nunca he escuchado de esta ciudad? A ver. Ok, me alegro mucho que hayan preguntas. Si quedan grabados estos lives, lamentablemente no, porque bueno, les estaba invitando para estar conmigo en live, pero otra vez les digo que el 30 de septiembre nos vemos en la masterclass. Ahí voy a ir un poco más profundo en lo que ya uno puede empezar a hacer, ya para hablar ruso. Sí, bueno, si te interesa la cultura de Rusia, claro, siempre es mejor viajar y ver varias ciudades, porque Rusia, decimos que tenemos Moscú y el resto de Rusia, ¿ya? O yo diría Moscú, San Petersburgo y el resto de Rusia, porque de verdad es un otro país. Pienso que en Moscú todo el mundo tiene prisa. Bueno, sí, como en cualquier capital, ¿ya? Tengo miedo de hablar ruso, ¿es normal? Hablemos de eso, ¿sí? Es complicado hablar solo viajar solo a Moscú. No, no es complicado viajar solo a Moscú. Tengo miedo de hablar ruso. A ver, ¿por qué tenemos miedo? ¿Qué significa miedo? Creo que acabo de decir una cosa parecida por ahí, que nos da miedo lo que no conocemos, ¿ya? Y necesitamos, o sea, para mí es mucho más importante sentirte bien en un idioma que llegar a un nivel cuando sabes un montón de palabras y gramática y igual te sientes tenso, con este miedo, con esta, bueno, igual algo que no es tan agradable dentro de ti, ¿sí? Y el miedo puede ser que voy a decir esto mal, ¿ya? Eso es lo que todos pensamos. Y es una muy buena pregunta porque nunca he hablado de esto en estas 2 semanas. Es algo fundamental, ¿ya? Y lamentablemente es algo que vas a tener que sentir por un rato. ¿Y qué es lo que hacemos con emociones negativas o que nos pasan pero no queremos que nos pasen? Como en la meditación tenemos que verlas pasar como nubes, aceptarlas y nada, dejarlos ir. Porque ya les digo que cuando tienes un nivel avanzado, igual tienes tus dudas, igual no sabrás cómo pronunciar esta palabra, pero va a ser una palabra no ir, sino que, qué sé yo, extraterrestre, ya algo así que va a ser de otro nivel, pero el mismo problema. Y eso, bueno, primero, hay que aceptarlo con calma, ¿sí? Como que no pasa nada. Y tienes que de verdad convencerte en que los rusos no van a, nunca lo van a tomar mal. Nadie te dirá que hoy eres estúpido
o estás hablando mal. No, claro que no, nunca va a pasar. Y, o sea, tú lo haces para ti. Y cada día es un regalo que tú puedes hacer algo mejor y hablarás un poco más mejor el ruso mañana, ¿ya? ¿O de qué tenemos que tener miedo? Que yo creo que es eso, ya que es algo que parece difícil, ¿sí? Y que uno como que... En ruso hay una frase genial. Lo digo en ruso primero. Глаза боятся, руки делают. ¿Alguien podría traducirla para mí? Глаза боятся, руки делают. Seguro que en español tiene algo parecido. Глаза son ojos, боятся tienen miedo, руки, las manos, делают, hacen. Entonces, cuando tus ojos tienen miedo del trabajo que tienes que hacer, tus manos, si están trabajando, pues no pasa nada. ¿Ya? Que sí, a ti te puede parecer, pues, wow, súper difícil, pero si vas trabajando poco a poco, vas a llegar ahí, ¿ya? Глаза боятся, руки делают. ¿Sí? Con el trabajo todo se resuelve. Y el trabajo en este sentido no es un trabajo físico duro, no sé qué, no, es nuestro trabajo, en las rutinas diarias por la mañana, ahí con tu aplicación, grabando videos para el canal de YouTube, quizás si quieres hablar ruso y tener fans rusos que han hecho así, pues, muchos extranjeros ya y se han hecho famosos y ricos, eso lo digo yo. Y claro, y tú ahí tranquilo, y creo que los latinoamericanos tienen que tener menos problemas con eso, ya, porque creo que ahí nadie les dice en el colegio que nunca van a hacer eso. En Rusia eso pasa. Entonces tenemos más dificultades de esas que no todo el mundo pensará que soy un idiota. Tenemos como, lamentablemente, esa parte, algo dentro de nosotros. A ver, me cuesta entender en qué ocasiones usar cada uno de los casos. Bueno, los casos tienen su lógica. Y no hablo de las excepciones, a veces como que no hay un porqué, hay que aprender y ya. Si aprendes, pues bien, si no aprendes, no entenderás eso. Pero normalmente si yo digo con y utilizo la preposición es, ¿sí? Con mis amigos, con mi mamá, pues utilizo el caso instrumental. Uno lo aprende y esta lógica nunca va a cambiar, ¿ya? Va a estar ahí contigo, ahí ves cómo cambia la palabra, ¿sí? Las chicas van a tener la terminación hoy, entonces девушка, chica, девушкой, el caso instrumental, девушкой. Y entonces entonces con eso ya vamos partiendo, ¿sí? Hay como 5 situaciones generales que tenemos que acordarnos para entender los casos. El caso genitivo se utiliza cuando falta algo, cuando no hay algo. Y nosotros, como niños, aprendemos el caso genitivo, el segundo para nosotros, como нет. Нет significa no hay. Y cuando tienes una negación, en cada frase con esta negación vas a utilizar el caso genitivo. Por si alguien no sabe, el caso nominativo es la primera forma, la forma inicial, como por ejemplo la palabra девушка será eso que una chica, девушка. Y luego la última letra va cambiando. Y estos son casos, ¿sí? Estos son casos y dependiendo de la situación cambiamos la palabra. El caso genitivo es negación. El caso dativo es como en español me gusta o darle. Este es dativo cuando estamos dando algo o diciendo algo a alguien, ¿sí? Se lo digo, te digo. Eso es nuestro dativo. Luego, acusativo, aún más lógico, más fácil. Acusativo se llama, el número 4, se llama, o sea, se aplica para el objeto directo, cuando tenemos el objeto de la acción.
Y las formas de este caso son más fáciles porque masculino y neutro no cambian y el plural de masculino y neutro no cambia, solo si es una persona, como animate en inglés, ¿sí? Una persona, ahí se cambia la forma o feminitivo. Y objeto directo significa que yo, por ejemplo, tomo mi taza de agua, ¿sí? Y taza de agua es mi objeto directo. Huele a lima, muy bien. Porque tomo la taza de agua. En español no cambia, en ruso, bueno, quizás sería más fácil con los pronombres, como siempre, ¿sí? Como que preguntarlo, no, sí, preguntarlo cuando algo, ¿sí? Preguntar algo, preguntarlo. Eso es el objeto directo, el lo, la en español, ¿sí? Luego tenemos el caso número 5, se llama instrumental, cuando utilizas algo como instrumento. Por ejemplo, estoy escribiendo con la mano o con el lápiz. Y eso se utiliza sin preposición, pero se cambia la terminación y pues decimos ручкой, ¿sí? O cuando tienes esta preposición es, ya les dije, с en ruso significa con. Si yo traduzco ruso con Katya al ruso, sería русский с Катей. Y с, pues claro, cada vez que dices con, utilices el caso instrumental. O pensar con tu cabeza. ¿Dices esto? Sí, creo que sí en español. Pensar con tu cabeza, ¿sí? Igual es lo mismo. Думать головой. Y el último caso se llama preposicional y es porque se utiliza solo con las preposiciones y el mejor ejemplo es pensar en algo. Думать о чем-то en ruso y pues tú también no puedes utilizar este caso sin preposiciones y hay ciertas preposiciones que se utilizan como na, v, o, ¿sí? Y tú vas a saber esa lista y vas a acordarte las formas más usadas. Una frase más sobre los casos que yo creo que cuando tú estás aprendiendo un pronombre en ruso, por ejemplo, ya significa yo, pero yo si fuese tú, los extranjeros no lo hacen de esta manera. Si fuese tú, yo del primer instante aprendería las 6 formas del pronombre yo, porque hay 6 formas, porque son 6 casos, y entonces dependiendo de la situación, tú vas a decir conmigo como со мной, a mí, мне, ¿sí? Como si es acusativo a mí, miña, por ejemplo, me ves, ¿sí? Me estás viendo. Miña y со мной, ya lo dije, со мной, y обо мне, preposicional si piensas en mí, ¿sí? Eso. Los manos hacen que los ojos tengan miedo, algo así. Sí, sí, algo así, sí, sí, sí. Con el trabajo se resuelve, ¿sí? Cuando vos aprendías español, sentías que las cosas que hablabas no tenían sentido. ¿Cómo lograste el miedo? ¿Se puede lograr el miedo? A ver. Y voy a beber un segundo y contesto. Superar el miedo ya. Ajá, comprendí. El otro día, hace 2 días, estaba grabando el video como hacer un guacamole en Rusia. Y me salió bastante bien porque normalmente las paltas, los guacamoles son muy duros y no se puede hacer un guacamole bueno, pero al final me salió bueno. Hoy voy a publicar este video en el canal Hola, soy Kacha en YouTube. Pues, volviendo a la pregunta, si yo sentía que las cosas que decía no tenían sentido. A ver, déjenme pensar. Yo me acuerdo muy bien de estar como que cuando hacía faltas gramaticales. Me acuerdo muy bien que cuando ya tenía un buen nivel y de repente salían cosas como para tú, una cosa así. Decía, en vez de para ti, podría decir para tú. И когда я была в Chile, porque volviendo a la pregunta de miedo,
cuando estaba en Chile, ya tenía un nivel C1, ya hablaba bien, pero igual, por ejemplo, cuando hablas rápido, no siempre puedes pronunciar las cosas bien y como que se te pierde, no sé, la lengua un poco y dices algo mal de repente. Y me acuerdo que siempre me estresaba mucho cuando mi jefe me venía a hablar y me preguntaba y yo estaba ahí súper concentrada para decirlo bien gramaticalmente. Me acuerdo que fue él que me enseñó que no hay palabra hubieron, porque yo creo que saben que hay formas como si volvieras a mí, pues esta forma de subjuntivo en pasado. Y yo pensaba que hubo también se cambia de esta manera. Y yo dije algo en plan, hubieron 5 personas. Él me dijo, pero eso no existe, ¿cacha? Tienes que decir, hubo 100 personas. Gracias, sí, se habla muy bien, gracias. Igual, él también algunas veces me comentaba que, pero Cacha, tú hablas perfectamente, hablas muy bien en el español, ¿sí? Y ya, y entonces como que yo me sentía tensa, pero él como hispanohablante sentía que yo hablaba bien. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que no hay que sentirte así. Y sí, como que tomarlo todo como con risa y decir, ja, 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 bueno, mañana lo diré bien, o no decir nada y repetir. Es lo que está haciendo mi hermana, aprendí de ella, que bueno, es la primera vez que tengo una hermana en mi vida y es pequeña, entonces hace unos años cuando tenía 5, 7 años ella, y de repente dice algo mal, porque ella dice los casos mal, ¿ya? Los niños hacen lo mismo, y ahora tiene 10 años, y estoy notando cada día hace al menos un error en ruso, los casos o algo así. Entonces, pues cada uno aprende así. Ella tiene 10 años viviendo en Rusia, así que tranquis, ¿eh? No pasa nada si hacen faltas. Y nada, pues, y ella lo que hace, pues yo le decía, Cristina, no es, no sé, с дверей, es с дверью, por ejemplo. Y ella, с дверью. Lo dijo bien y se fue a hacer sus cosas. No está preocupada porque, hoy coño, no lo dije bien, ay, no sé, soy tonta. Nunca dice esto. Y niños son más inteligentes que los adultos en este sentido. Hubo una pregunta más por ahí. Как правильно написать? Для тех, кто хочет, или для тех, кто хотят? Yo diría для тех, кто хочет. Sí, для тех, кто хочет. Wow, tienes un nivel avanzado ya también, ¿no, Pablo? El acento chileno no se te hizo difícil. Dios mío, claro que sí. Oh, es que no sé por qué me dicen que quizá yo algunas palabras me salen con el acento chileno, pero of course, claro, no hablo como ellos. Ya, y en algunos países se utiliza hubieron, qué raro, ok. El acento chileno, que hasta ahora no entiendo. Mi jefe hablaba bien, o sea, como que no sé, como con el acento mexicano, hablaba más lento, igual pronunciaba muy bien las cosas, nunca decía po nunca utilizaba chilenismos, pero Felipe, el segundo chico, no sé si me estás viendo ahí, pero Dios mío, nunca te entendía. Yo no podía entender qué está diciendo, solamente como mi oído no alcanzaba a escuchar e entender qué está pasando. Se usa bastante la palabra hubieran. Es fácil aprender idiomas. Pues bueno, estamos hablando por un buen rato sobre eso. Que, bueno, hay que trabajar, pero siempre es posible. Yo hablo con palabras que todos entendemos. Bueno, gracias. Sí, yo igual, como que cuando hablan, por ejemplo, con un acento, yo lo entiendo, pero para hablar con un argentino es bastante difícil para mí de repente decir, vos entendés. Sí, lo puedo hacer, pero normalmente yo hablo como que más tranquila como hablo
y pues cuando me hablan en su acento, yo lo entiendo. En ruso no existe, si no tenemos tantos acentos y nunca vas a tener como dos formas gramaticales, pero bueno, si les interesa, mi abuela vive en un pueblo y a veces utiliza palabras gramáticamente incorrectas o otras palabras que no existen en mi ciudad natal, por ejemplo, que son de pueblo. Y yo, siendo pequeña, siempre hacía bromas de ella, pero es una cosa cultural que creo que también es muy importante. Pero ella puede decir, por ejemplo, si alguien ya habla ruso, ya sabemos que pues tenemos la forma perfectiva, imperfectiva. Y, por ejemplo, положить, poner, положить, и класть como imperfectivo. ¿Sí? Я кладу листок на стол. Yo pongo la hoja a la tabla y a la mesa. Y ella, por ejemplo, puede decir algo como покладывать. Sí, es que es difícil inventarlo de repente, pero sí, поклала. En vez de положила, puede decir поклала, que es incorrecto, pero bueno, como que con esta lógica del idioma uno aprende como puede si, no sé, por algo en el pueblo decían así. Pero no te va a pasar, ¿ya? Eso me va a pasar a mí porque vengo de ahí y bueno, sé este tipo de cosas, pero en Rusia no tenemos tantos acentos. Tienes el ya, que es muy chileno. Bueno, bueno saberlo. Ok. Y claro, para acabar con esta clase de que hay que empezar ahora, ya, que hay que empezar ahora en un año, ya ya no te podrás reconocer. Así pasa, ya vas a ser otra persona, de verdad, y es algo bueno. Y si, por ejemplo, ahí, un día, después de haber hecho tu tarea de casa, digamos, de haber trabajado por meses en tu casa, pues lo mejor, igual, o sea, Walt fue a Rusia para practicar ruso y le está saliendo bien, pero no cada uno puede hacer eso y no siempre es necesario. Si yo hablo inglés sin haber viajado a Estados Unidos o a Inglaterra, entonces yo creo que igual es como mejor empezar por adelantado y como que cuando llegue el día que tú ya hables, ¿sí? Que tú estés más preparado y tengas mucho menos miedo porque ya habías practicado 100 veces, 1000 de veces esta frase, te va a salir rápido, te va a salir natural y eso es lo que queremos, ¿sí? Y cuando ya estés en Rusia, ese es el objetivo, que cuando, por ejemplo, yo empecé a aprender francés y como que sabía decir algunas frases, pero tuve mi escala en París y ahí como que son muy estrictos de repente. Si hispanohablantes son así abiertos, te hablas perfecto, bla, bla, bla. Los franceses no lo dicen y de repente te miren así, que estás hablando acá, no te entiendo. Y claro, yo estaba comprando algo, pues le dije algo en francés y al final tenía que decirlo en inglés porque me hizo una cara que, bueno, tú no sabes hablar francés. Yo creo que en ruso es más relajado en este sentido, pero igual a la hora de estar en Rusia, si uno ve que estás intentando hablar su idioma, ¿sí? En Rusia, te va a tener como empatía seguro. Si le empiezas a hablar inglés, los rusos no, o sea, no les gusta cuando siempre pongo entrevistas con extranjeros en mi otro canal de YouTube en ruso y mucha gente escribe que, pero tú vienes a Rusia a vivir y no hablas mi idioma, que no es correcto. Y eso es lo que piensan, pero entonces yo creo que es muy importante, saludos al que está por llegar, ¿no? Y yo creo que tienes que decir algo en ruso y decir una frase así súper amable y luego quizá ya cambiar el español o inglés, pero sí, pues como que hace su corazón derretir, derretir, eso va a cambiar la situación, ¿ya? Entonces, de verdad, te recomiendo empezar lo más antes posible con cualquier idioma, ¿sí? Es como hacer deportes
по-русски скажу, что сани на зиму летом запасают. Como se prepara los sani que se utilizan en invierno, en verano. Tú te preparas por adelantado. O los cuerpos de verano se hacen en invierno. Así se dice. Y significa que hay que ser más inteligente y pensar por adelantado. Так, еще был вопрос. ¿Qué libro recomiendas para empezar a aprender gramática de ruso? Es que creo que no le voy a contestar ahora. Voy a prepararme mejor y no sé, porque tengo libros en inglés, pero igual no importa tanto. Encuentre uno que te gusta, hay muchísimos en línea. Y sí, bueno, otra vez, ahora me voy a descansar 7 minutos y vuelvo. El último live. Oye, el live número 20 en 2 semanas. Sí, pues voy a continuar el tema. Y bueno, ya me gustaría hablar sobre cómo ha cambiado la vida de las personas que ya han aprendido ruso, están viviendo en Rusia. Y quizá les doy un par de frases más, ya algo que, que pueden acordarse para, no sé, para mucho tiempo, ojalá. Sí, quiero que se acuerden de estos lives. Y nada, que ahora me voy yendo. Sí, voy a descansar unos minutos y el 30 de septiembre, el punto de todo eso es que empecemos. Ya el 30 de septiembre presentaré pues, los planes para los futuros meses, para los meses que vienen, para aquellos que quieren estar aprendiendo ruso ya, ¿ok? Rusoconcacha.com, ahí se puede inscribirse, es gratis. Y ya, pues ahí me está preguntando, ¿sí? Para escuchar en ruso recomiendo cualquier canal en YouTube, ¿sí? O Vkontakte, en nuestra red social, se puede escuchar música gratis. Ok, alguien está diciendo que con haber aprendido frases básicas ya pudo viajar a Rusia y le salió bien. Bueno, me alegro. Dale, chicos, de la cuenta de ruso con... No, de kacha.gosru Kacha les invito a la cuenta de ruso con Kacha para la segunda hora. De verdad voy a esperarlos a todos ahí, por favor. Sí, y bueno, tomo un descanso de 5 o 10 minutos y nos vemos. ¿Ok? Dale. Chao, chicos, y gracias. Gracias a todos. Los quiero mucho.